En- Muy bien, entonces les doy una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Y hoy vamos a continuar con la lección 4 de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Y hoy vamos a ver, Jesús cambia a Pablo. Vamos a ver la historia de principio a fin, la vida del Saulo de Tarso. ¿Verdad? Que después el Señor Jesucristo cambió su vida y se convirtió en uno de los apóstoles que más sirvió al Señor, uno de los apóstoles que más trabajó en la proclamación del Evangelio. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en el capítulo 9 de Hechos y conocer la historia de cerca del apóstol Pablo, que dicho sea de paso, es una historia que se aplica muy de cerca a nuestra vida espiritual. Vamos a empezar con una oración, si está bien con ustedes. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro mal como un enemigo y no obedezco tu palabra, que me lleves más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte, a pesar de ser tus enemigos. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a repasar un poquito. ¿Se acuerdan que la tarea era primeramente ver el video? Y luego habían 7 pasajes bíblicos, 7 versículos bíblicos que teníamos que leer. Y vamos a ver un poquito, unos 5 minutos, una actividad, la actividad de los apóstoles en la primera iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Cómo era la vida de ellos diariamente? ¿Qué hacían? ¿Verdad? Vamos a ver en estos versículos de Hechos, los capítulos desde el 3 hasta el 8, pero vamos a pasar por algunos versículos escogidos. Y también vamos a repasar un poquitico las 4 Cs, que es lo que estamos practicando, que es lo que estamos familiarizándonos, ¿verdad? Con ellos. ¿Ok? ¿Quién me puede decir qué leyeron en Hechos capítulo 3, el versículo 6? ¿Qué hacían los apóstoles o qué hacía la iglesia cristiana? La primera iglesia cristiana. ¿Alguien me puede decir qué pasó en el versículo capítulo Hechos 3? Ramona Ramírez, por favor. Amén. Pedro dijo, no tengo leo. plata ni oro. Sí, don Ricardo, esperen un ratito para que Ramona diga y luego usted la lee. Sí, ¿qué nos dice? Un resumen breve de este pasaje nomás. Amén. La esencia de ese pasaje, el punto principal. Amén. Amén. Pedro vio a una persona con necesidad y esa persona acostumbraba a pedir limosna, pero Pedro le dijo, óyeme, lo que tú me estás pidiendo yo no lo tengo. No tengo plata, no tengo oro, pero de lo que yo tengo sí te doy. Y dijo, levántate, o sea, declaró la palabra de sanidad sobre él. Inmediatamente recuperó su movilidad. Le dijo, levántate y camina. E inmediatamente fue sanado. Excelente. Hacía milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo estas palabras claves. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te digo que te levantes. Excelente. Gracias. Hechos 4:12. Es uno de mis versículos favoritos.
¿Alguien tiene el versículo? ¿Se acuerda? Hilario, por favor. Sí, buenas noches. Allí en Hechos 4:12, lo que nos da a entender que el hombre no tiene la capacidad de sus pensamientos, de su fuerza, del caminar de la vida, de todo el aprender de la vida, que no tenemos la capacidad de salvarnos nosotros mismos. Eso es lo que nos da a entender acá. Amén. ¿Qué dice? El apóstol Pedro, valientemente predicaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que es importante que leamos este versículo, ¿verdad? Porque es la esencia de todo lo que nosotros creemos, que dice así, ¿verdad? Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, que está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ok. Hechos 5:9. ¿Alguien tiene Hechos 5:9? Dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Excelente. ¿Se acuerdan qué sucedió? La historia, ¿verdad? Vendieron un terreno, esta pareja, y luego se quedaron con un poco de plata ellos. El marido murió, luego murió la mujer también, ¿verdad? O viceversa. Pero lo que aquí está diciendo es que predicaba la ley de Dios. Muchas veces nosotros en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones locales, necesitamos escuchar la ley de Dios, ¿verdad? Porque muchas de las veces nos sentimos cómodos. Pensamos que con ir a la iglesia todos los domingos, pensar que somos mejores que los demás, ya estamos bien, cuando en realidad somos pecadores que necesitamos escuchar la ley de Dios para ser consolados con el glorioso evangelio de Cristo. Hechos 5:40-42. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Se quejaban ellos por sufrir por Cristo? No, debían de soportar, ¿no? Y eso es lo que Dios nos llama, a tomar nuestra cruz y soportar ofensas, soportar todo lo que se nos venga encima, porque vale la pena morir por Cristo, así como Él murió por nosotros, ¿no? En agradecimiento a Él. Excelente. Gracias, Lady, sí. Hilario. Sí, que ellos tenían gozo a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que vivieron, tenían un gozo porque se sentían gozosos sabiendo que ellos le estaban sirviendo a un Dios verdadero, güey. Exactamente, sí. Increíble, ¿verdad? Eso es una gran lección para nosotros, que realmente vivimos quejándonos de todo, ¿verdad? Y estos hombres que realmente sufrieron, fueron azotados, fueron tratados con rechazo, despreciados, insultados, lastimados física y emocionalmente, que ahí se mantenían firmes a su fe, porque como dijeron ustedes, sabían en quién creían, ¿verdad? Su Señor y Salvador Jesucristo no era un Dios muerto, no era un Dios frío, sino un Dios vivo, un Dios que les dio evidencias convincentes de que después de haber muerto, después de 3 días, resucitó glorioso, ¿verdad? Ese es el mismo gozo que usted y yo tenemos. Hechos 6:1-3, ¿qué dice? Ramona tiene la mano levantada, ¿usted? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? Y discúlpame. El versículo 6:1-3 de Hechos, el versículo Hechos 6:1-3.
Que lo lea. Sí, si puede leer o resumir, resumir lo que dice ahí esa parte. Ok. Al multiplicarse la labor de los apóstoles, ellos tuvieron que comisionar a 7 hombres para que lo ayudaran con el trabajo. Porque algunos comenzaron a quejarse y hubo muestra de descontento entre ellos. O sea, comenzaban a quejarse de que las mujeres, las viudas, eran discriminadas porque algunas hablaban griego, otras en hebreo. Pues ellos comisionaron a 7 para que le alivianaran las cargas, para ellos poderse ocupar de predicar la palabra y de la enseñanza. Excelente, Ramona. Muchísimas gracias por el resumen. Sí, excelente. Entonces, los discípulos vieron el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Pero había algunos factores que estaban descuidando y entonces se reorganizaron e formaron ese grupo, ¿verdad? Y ellos se siguieron proclamando la palabra de Dios. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Con la gracia de Dios, ustedes están aprendiendo esto, pero no es solamente para ustedes, sino para que compartan con otras personas, ¿verdad? Y así se va multiplicando los creyentes, ¿verdad? Hechos 8:1. ¿Qué pasó en Hechos 1? La persecución de Saulo contra los discípulos, ¿no? Y ahí fueron esparcidos, se fueron separados. Excelente. Uno puede pensar humanamente que la persecución, que las dificultades, las barreras que Satanás pone en la iglesia, ¿verdad? Es un problema, pero el Señor en este caso usó para que se dispersara la palabra de Dios, para que se expandiera, debería decir, por muchos lugares, y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Hechos 8:38 al 40. Bautizaba y predicaba la palabra de Dios. Ese era lo que hacían los apóstoles, ¿verdad? Ocupados, con gozo, sirviendo al Señor, viajando de un lugar a otro, ayudando a los necesitados, especialmente en la necesidad espiritual que tanto pues nos hace falta, ¿verdad? Hechos 6:1 al 3, un resumen, dice: aumentó el número de creyentes, era una iglesia multicultural. Los apóstoles no podían hacerlo todo, tuvieron que reorganizarse. El equipo de 7 diáconos apoyaba a los apóstoles, quienes se dedicaban al 100% a la oración. Hechos 8:1 fue perseguida después de la muerte de Esteban, el primer mártir, pero la iglesia se dispersaba, llevaba la palabra con ellos. Satanás ataca a la iglesia. Dios utilizó esto para avanzar su reino. Entonces ellos bautizaban y predicaban la palabra de Dios. Es como un resumen de los versículos que leímos. ¿Se acuerdan de las 4 Cs que hablamos un poquito la semana pasada? No, que la semana pasada, el lunes. ¿Quién me puede decir las 4 Cs? Primero es captar, ¿no? Ajá. Con un cuento, una experiencia personal. Bueno, la otra es contar o leer, contarla yo la historia, sí, aprenderme la historia, o si no, leerla de la misma Biblia. Excelente. Tercera. Esas son las palabras de considerar, que son como un análisis que uno le hace al estudio de la palabra. Excelente. ¿Y el último? Y el considerar, pues eso es aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Mirar ahí la palabra que nos habla a nosotros. Excelente. Entonces, ustedes cuando vieron el video del pastor Andrew Johnston, viéramos cómo hizo la introducción, ¿verdad?
de que la gente dice que no puede nadie cambiar y usó específicamente la historia de un hombre. Dijo, pues sí, que uno no puede cambiar, ¿verdad? Pero Jesucristo sí puede hacerlo. Entonces, la introducción, captar la idea, captar la atención de la gente. Como ya dijo Lady, contar la historia. Puede ser en sus propias palabras o también leer la historia bíblica, ¿verdad? Considerar unas preguntas que nos ayuden a considerar o repasar la historia, su suceso, los detalles y el contexto de la historia, dónde sucedió, cuándo sucedió y el propósito de la historia, ¿verdad? Consolidar con 5 preguntas. Vemos la palabra de Dios, cómo se aplica a nosotros, exactamente como dijo Lady. El paso 1 es captar, es el gancho, como dijimos el lunes. Hay muchas formas de comenzar, quizás una historia o una anécdota personal que a nosotros nos ha sucedido en la vida. Tiene que ver directamente con el tema de la historia. Por ejemplo, una vez una maestra estaba hablando con sus niños en una escuela sobre el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Y ella consiguió por allí un hueso seco de un animal y lo trajo a la escuela para mostrar como una, ¿verdad? Para mostrarles algo visible a los niños, y esa es la forma de llamarles la atención. Imagínense usted unos niños viendo unos huesos secos, se iban les iba a llamar, ¿verdad? Paso 2, contar la historia. Como ya dijeron ustedes, leer la historia o contar la historia con sus propias palabras, dependiendo cuál de las dos prefieren. Hay gente que lee la historia o la resume de forma maravillosa como lo hacen ustedes. Muy bien, ahora sí vamos a Hechos. Hechos capítulo 9. Vamos a considerar, poniendo en práctica las 4 Cs, ¿verdad? Hechos capítulo 9, los versículos 1 al 19. Que dicho sea de paso, para mí esta es una de las historias más lindas en lo personal para mí, ¿verdad? De la Biblia, porque vemos la obra de Dios totalmente en acción. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Lady y Ramona. Bueno, primero Saulo, el sumo sacerdote, los discípulos del Señor, y dejemos que la hermana termine porque pues yo los tengo todos. Ramona. El micrófono. Ramona, ¿está allí? Bueno, si de pronto está el micrófono apagado. Bueno, mientras Ramona se conecta, ¿alguien más me puede decir quiénes son los personajes de esta historia? Ricardo. Saulo. Saulo. Sí, ya dijo Lady. ¿Algunos otros más? El sacerdote, sumo sacerdote. La persona que acompañara a Saulo. Jesús. Excelente. Jesús. Sí. Ananías. Eso más o menos. Excelentes. Sí, vamos a enumerar los personajes. Tenemos Saulo de Tarso, los discípulos del Señor, hombres, mujeres del camino, el sumo sacerdote, Jesús, los acompañantes de Saulo, Ananías, discípulo, obviamente no es el mismo de Hechos 5. Eso es lo que podemos pensar ahorita. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Pastor. Sí. Camino, el relámpago, luz, cielo, tierra, ojos, mano, día, calle,
casa, ciudad. Excelente, excelente, Cecilia. Encontró bastantes objetos. Y las cartas que pidió Pablo. Exactamente, las cartas. Me imagino que llevó un buen paquete de cartas, ¿no es cierto? Las escamas. Las escamas que cayeron de los ojos, ¿verdad? Eso significa que Pablo, aunque él creía que estaba bien, por muchos años estaba viviendo en la ceguera espiritual de no ver que Jesucristo era su Salvador, ¿verdad? Estaba siendo enemigo de su Salvador, rechazando la gracia que Jesucristo había traído al mundo. ¿Alguna otra cosita más? ¿Hasta qué versículo es? Perdón, profesor. Hasta el 19. También sería el agua del bautismo, Uh-huh. la casa. Sí. La casa donde se hospedó, exactamente. Excelente, hay muchos elementos, hay muchos objetos. Alimentos también. Sí, porque le dio de comer también. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Damasco. En Damasco, excelente. Camino a Damasco, camino. Camino a Damasco, ajá, ahí está Damasco. Entonces quizás estaba por aquí cerca, ¿verdad? Y luego lo llevaron a Damasco a Pablo y ahí pues lo atendieron, ¿verdad? En la casa de Ananías. Que dicho sea de paso, Ananías estaba como diciendo, Tenía Señor, miedo. ¿estás seguro? Pablo, Saulo de Tarso es enemigo nuestro, el que nos quiere matar. Es interesante la historia, ¿verdad? Como el ser humano ve, cómo es la reacción del ser humano, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pastor, ¿se podría poner después de la muerte de Esteban? Sí, claritamente, sí, después de la muerte de Esteban. Estamos más o menos en el año 32 después de Cristo. Ahora Saulo de Tarso ya está maduro, ¿verdad? Estaba muy joven cuando presenció la muerte de Esteban y estaba aplaudiendo porque un creyente menos, ¿verdad? Mientras a más creyentes destruía a Pablo o los ponía presos, él creía que estaba haciéndole un favor a Dios. A veces yo pienso, verdad, es que hoy en día existe lo mismo. Mientras más incredulidad hay en el mundo, yo creo que el ser humano celebra más, ¿verdad? Porque hay más gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema en esta historia? Obviamente la persecución que Pablo tenía contra los cristianos, ¿no? Uh-huh. Pues uno de los problemas. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Otro problema? Pastor, ¿y la ceguera de Pablo? La duda de Ananías. Excelente, sí, puede ser la ceguera de Pablo, porque él creía que estaba haciéndolo bien, ¿verdad? Él decía, yo estoy bien, no he hecho nada malo, yo estoy defendiendo lo que yo creo, lo que me enseñaron, lo que aprendí, y estoy bien, no voy a dar brazo a torcer, ¿verdad? Jesús llama a Saulo el que perseguía la iglesia, enemigo confeso de Cristo. Ahora, ¿recibirían los discípulos a Saulo? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Por amor, yo creo que nos toca recibir a los enemigos. Hilario, gracias, Lady. Sí, Saulo, después de que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo,
Inmediatamente, él allí mismo en Damasco, él fue incluso a hablar de nuestro Señor Jesucristo, pues a presentar ese Dios vivo. Y fue una confrontación tremenda porque allí había gente que habían conocido, habían vivido lo de Jesús y decía, oye, este no es el que persigue, pues este es el que persigue a los cristianos. Es una confusión tremenda que se presentó con lo de Pablo. Entonces, hasta que Pablo no alcanzó a demostrar, en realidad había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, fue cuando fue aceptado con los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Gracias, Hilario. Bien dicho. Sí, sí, sí. Al principio, pues ellos todavía quedaba ese recuerdo del personaje que era Pablo, con el ímpetu que él trataba de destruirlos, ¿verdad? Es lo mismo que hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que alguien que haya estado preso por un crimen que cometió y pasó años en la cárcel y salió, ¿verdad? Redimido por la gracia de Dios y ahora está compartiendo con otros la palabra de Dios? La gente lo va a ver como ese asesino, la gente lo va a ver como esa lacra de la sociedad, pero Dios no ve nuestra presencia, nuestra fisonomía, sino ve el corazón que Él mismo, ¿verdad?, ha transformado. Y eso es lo que sucedió con el apóstol Pablo. Porque Pablo, quizás ahora no podemos, no asimilamos la magnitud de su maldad, pero me imagino que si un cristiano caminaba por las calles de Jerusalén, de los alrededores, y escuchaba la palabra Pablo o Saulo de Tarso, quería esconderse, ¿verdad? Quería alejarse de él porque literalmente estaba en peligro, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre esta parte? Excelente. Entonces, ahora vamos a analizar los eventos que ocurrieron en esta historia. Pero quiero que ustedes me cuenten lo que más le llamó la atención a ustedes en estos versículos que leyeron ustedes de Hechos. ¿Qué le llamó más la atención? Y cómo la vida, la transformación del apóstol Pablo, ¿verdad?, de Saulo de Tarso, tiene mucho que ver con su vida y con la mía, con nuestra conversión, diríamos así. Hilario. Bueno, lo que me llama bastante la atención acá, que Pablo en su naturaleza humana, un hombre entendido, un hombre estudiado, muy bien formado, en su conocimiento de hombre, él consideró que lo que estaba haciendo estaba muy bien, que era lo correcto, según la ley del hombre. Y hasta que no tuvo este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él reconoció que no estaba bien, que lo que estaba haciendo era totalmente lo contrario, porque se había levantado en contra de la verdad, digámoslo de esta manera. Y esto se va mucho a la realidad nuestra, a nuestro vivir, al hombre, el hombre entre, digamos, hombre y mujer, pues, nuestra vivencia, como te acaba de decir, porque es fácil para nosotros condenar a las personas, juzgarlas por su vivencia, por cosas que nos enteramos y sabemos que están pasando ciertas personas que caen en droga, llamemos violación, que hayan matado. Entonces, por eso lo tildamos, No estamos, como hombres, no tenemos esa capacidad que sí tiene nuestro Señor Jesucristo de ver corazón y decir, Él tiene el poder para cambiarlo, Él tiene el poder para transformarnos,
Y aquí está demostrado con Pablo que solamente en las manos de nuestro Señor Jesucristo es posible que el hombre alcance este cambio. Gracias, Hilario. Gracias, Hilario. Ramona. Sí, bueno. Mi idea es parecida a la del hermano que terminó de hablar. En esta historia nosotros podemos notar que Pablo tenía una convicción errada. Y esto nos pone a pensar a nosotros hoy en día, porque cuando Dios le habla a Ananías en sueño para que se encuentre con Pablo, él le dice, Señor, ¿tú estás seguro? Porque él es perseguidor de quienes predican tu palabra. Entonces, ahí el Señor le dice, yo lo usaré como instrumento para expandir mi palabra. Entonces, eso nos recuerda a nosotros que nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que de la misma manera que la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros, también va a alcanzar a los demás a través de nuestro accionar. O sea, somos portadores de la gloria de Dios y no estamos llamados para juzgar, para condenar, sino para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, llevar el evangelio de la salvación, y el Espíritu Santo será quien se encargue del convencimiento de las vidas. Gracias, Ramona. Bien dicho. Compartir con otros la palabra de Dios, porque solamente Él hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Lady. Sí, pastor, algo que me impresiona fue que cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús, le preguntó primero, ¿quién eres? Porque él era un hombre de ley. Yo creo que él sabía que había un Dios, que se negaba a creer y a confiar en ese Dios, pero él sabía. Y lo otro es, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, esa fue como decirme a mí misma, Dios, ¿qué quieres que yo haga todos los días? Es como recordarme cuando uno viene a Dios, es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy con tu ministerio, con las cosas que Él nos ha entregado? Y lo otro que yo veo en la historia de Saulo es que verdaderamente él tuvo un encuentro muy especial con Dios, tanto que dejó de comer, o sea, él se sentía hasta indigno, o sea, él entró como en un choque que fue tan impresionante ver lo que Dios hizo con este hombre y lo que de ahí en adelante él hizo, ¿no? Exactamente. Para ser ejemplo de nosotros. Gracias, Lady. Sí, es la pregunta diaria de un cristiano es, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ser un instrumento para que tu palabra sea proclamada en diferentes partes del mundo? Señor, úsame tu instrumento, ¿verdad? Como dice el apóstol, como dijo Dios a Ananías, ¿verdad? Este es mi instrumento que yo voy a usar, aunque el mundo, aunque la gente critique, piense lo opuesto, no, no podemos ir contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios dice, lo que Dios hace, está bien hecho y el cristiano solamente le vamos a dar la gloria a Dios. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Sí, claro, en el llamado que le hizo a Saulo, ¿no? Excelente, sí. En la conversión, el poder de Jesús cambia a Saulo. El Señor le habla a Ananías en una visión y le dice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ahora, ¿creen ustedes
que si el Señor Jesucristo no hubiera intervenido en la vida de Pablo, él hubiera cambiado con el tiempo? ¿Qué piensa? Ramona. Pienso que no, profesor. Porque él tenía una convicción errada. Y solamente cuando el hombre y la mujer tienen un encuentro con Jesús, es que la Amén. vida es cambiada. O sea, sin Jesucristo no hay cambio. Excelente, gracias Ramón. Hilario. Amén, amén a esa palabra. Si el hombre por sí solo no va a cambiar. El hombre por sí solo no va a cambiar porque el ego, la altivez, mal aprendido, las cosas mal aprendidas, para el hombre en sí, en su conciencia, en su conocimiento, está bien. Solamente cuando ese Espíritu Santo toca nuestro corazón, que sentimos esa necesidad de que necesitamos de Dios, entonces cuando viene ese cambio que tuvo el apóstol Pablo. Excelente, gracias Hilario. Y ahora quizás esta pregunta es un poquito más profunda, ¿verdad? Si el apóstol Pablo, si Saulo de Tarso hubiera seguido así, ¿se hubiera condenado? Sí, claro, por todas las vidas inocentes que él iba a cobrar, ¿no? Exactamente, gracias Lady, El pecado. porque él estaba viviendo en tinieblas, como dijeron ustedes, el único camino al cielo, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Hay un proverbio que dice el rey Salomón, ¿verdad? Que dice, hay cosas que al hombre le parecen rectas, pero que al fin terminan siendo de perdición, de muerte. El apóstol Pablo estaba viviendo en ese sueño, en cumplir la ley. Él creía que todo lo que él hacía, cumpliendo la ley perfectamente, iba a agradar a Dios, que Dios iba a, ¿verdad?, tocarle sus hombros y decirle, Pablo, bien hecho, eres el mejor de los mejores, ven, las puertas del cielo están abiertas para ti. Pero no es así como funciona la vida espiritual, ¿verdad? Es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio, la fe en el Hijo de Dios por nuestros pecados, quien pagó el precio justo de nuestra redención, es que Dios nos ve como sus hijos declarados justos e inocentes. A Ramona e Hilario. Sí, profesor. Si Pablo hubiese seguido así, sabio en su propia opinión, es como la palabra lo establece. O sea, solamente hay dos caminos. Y quien no está con Dios está en contra. Y por eso mismo, cuando él estuvo en el encuentro con el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Ajá. O sea, me imagino que él en ese momento diría, Señor, pero cuando yo te he perseguido, o sea, por cuanto lo hace con los míos, con los que creen en mí, a mí no lo estás haciendo. Entonces, es una manera de tener bien claro que cuando no aportamos para la expansión del reino, pues somos obstáculos para el mismo. O sea, nosotros estamos llamados a trabajar de la mano de Jesucristo, no a ser estorbo ni piedra de tropiezo para quienes sí lo quieren hacer. Gracias, Ramona. Y es el que nos da el Jesucristo, mediante su palabra nos equipa, ¿verdad? Con el Espíritu Santo para que vayamos valientemente y proclamemos el Evangelio, que no es el nuestro, sino es un regalo y un privilegio que el Señor nos da de compartir con otros. Hilario. Ajá, perfecto. Sí, no cabe duda de que
si Pablo no hubiese sido incluso allí, como dice la Escritura, un instrumento escogido por nuestro Señor Jesucristo, no cabe duda de que él no iba a alcanzar salvación. La verdad que estaba su vida condenada, pues, porque así como hay muchas personas que el trabajo de uno es eso, hablar de nuestro Señor Jesucristo, ya la palabra, y como dice Jesús, que lo que el Padre le ha dado, ninguno se le ha perdido. Lo que es del Padre, el Hijo nunca dejó que se perdiera nada. Y la idea de nosotros ya la palabra, que donde haya un corazón, que nuestro Señor Jesucristo, un alma, que Él esté trabajando en Él, o que es de Él, que pertenece a Él, Él va a tocar ese corazón. Gracias, Amén. Hilario. Excelente, gracias. Bueno, ¿de qué se trata la historia? De principio a fin se trata de la conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado para ser mensajero de Jesús a muchas otras personas, ¿verdad? Cuando uno piensa y medita en la historia que sucedió, que nos revela Hechos 9, nos tocamos el corazón y decimos, yo era Pablo, yo era Saulo de Tarso, enemigo de Cristo, que no quería escuchar de la Biblia, de la religión, nada de eso, ¿verdad? Y ahora que el Señor me haya transformado, me haya, ¿verdad? Hecho un cambio de 180 grados y me haya llamado a compartir con otros el Evangelio. Eso es amor, eso es gracia y misericordia de Dios, ¿no? El pecado me enseña a confesar esta historia. Oliver. Perdón, también del punto anterior, también trata de Cristo unido a su iglesia, ¿no? También cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, la persecución de la iglesia, bueno, hacia la iglesia es la persecución hacia Cristo encarnado en su iglesia, ¿no? Hacia el cuerpo de Cristo. Excelente, excelente observación. Gracias, Oliver. Sí, sí, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Muy bien, dice, yo también fui enemigo de Jesucristo desde el nacimiento, que necesitaba ser convertido en su nombre a través de la palabra y el bautismo, ¿verdad? Muchos de nosotros vamos a decir, pero yo no andaba públicamente en contra de los creyentes, pero a veces nuestras acciones, nuestra forma de vida, nuestra forma de meditación diaria no es siempre la mejor, ¿verdad? Las prioridades que ya hemos hablado, Dios no usa no está en primer lugar en nuestras vidas y tantas otras cosas que podemos pensar, ¿verdad? Pero Jesucristo se ha compadecido de nosotros, nos ha perdonado y también ha hecho esa conversión de nuestra alma que tanto necesitábamos en el tiempo de Dios, en su preciso momento, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En la redención, ¿no? Que Él tuvo por nosotros, por nuestros pecados. Excelente. Hilario.
Sí, en esta historia, el amor de Dios, esa misericordia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, en ese encuentro que tuvo ahí en Damasco con Pablo, que le mostró el verdadero camino, el evangelio, pues, que lo que en vez de juzgarlo, en vez de condenarlo, lo abrazó, lo transformó y le mostró, lo llenó de luz, pues lo sacó de esas tinieblas. Gracias, Hilario. Uno puede ahorita decir que Saulo de Tarso era un caso perdido, ¿verdad? Sin embargo, ante los ojos de Dios, era un instrumento valioso para el ministerio. Y gracias a eso, hoy tenemos las cartas del apóstol Pablo. Gracias a él tenemos, ¿verdad? Gracias a esa transformación, a esa conversión, hoy tenemos la dicha de leer las cartas escritas por este Pablo, ¿verdad? Que era enemigo de Dios. Y ahora, pues, un siervo fiel de Jesucristo, que él decía una y otra vez, para mí vivir es Cristo, para mí morir es Cristo, ¿verdad? Dice, al igual que Dios en su misericordia convirtió a Pablo, también me convirtió a mí, aunque yo no merecía ser un discípulo de Jesús. Es por pura gracia de Dios de principio a fin que su misericordia se hizo presente en su vida, en mi vida y en la vida de nuestros seres queridos. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Hilario. Me enseña a no estar juzgando, estar condenando, ponerme cada día en sus manos para clamar por mi prójimo, tratar de cada día ser más como mi Señor Jesucristo, dejar de ser yo para que Él pueda hacer en mí. Entonces me enseña eso, que tengo que cada día aprender más del evangelio, de ese evangelio tan hermoso que trajo nuestro Señor Jesucristo, para poder llevar vida a aquel necesitado, aquel que está sediento de una palabra que venga del reino de los cielos. Gracias, Hilario. Dice que al igual que el apóstol Pablo, yo también hable sobre lo que hizo Jesús por el mundo, ¿verdad? Como nos hace saber en su palabra, ¿verdad? Primeramente comienza conmigo, ¿verdad? Pararnos un momento y pensar en lo que Jesucristo hizo por mí. Cuando nos damos cuenta de eso, cuando entendemos la totalidad del amor de Cristo, la compasión, la paciencia y su misericordia, entonces hay un gozo interior que nos impulsa, nos motiva a compartir con otros la palabra de Dios. Porque si yo mismo no estoy convencido de lo que Cristo ha hecho por mí, que me ha perdonado mis pecados, que me ha lavado con su sangre, que me ha dado la promesa de la vida eterna y que me ha equipado con su palabra para proclamar el evangelio, pues no voy a tener esa esencia para compartir con otros, no es esa alegría, ¿verdad? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Con una persona nueva. Excelente. Cuando la gente no cree que alguien puede cambiar. Hilario. Sí, la verdad que esta historia es bastante oportuna justamente para llevarse a esas personas que tienen ese corazón duro, que piensan que todo se les acabó, que ya no hay manera, que ya no hay oportunidad. Y es una historia hermosa como para presentársela, porque que sí, que el Dios que hablamos es un Dios de misericordia, un Dios de amor y que nos ama a todos por igual. Él no ve
él condena el pecado, pero él ama, como digamos, al pecador, nos ama, él quiere convertirnos, él quiere transformarnos. Entonces esa oportunidad está abierta para todos. Excelente, Hilario. Muchísimas gracias, ¿verdad? Porque hay tanta gente que necesita escuchar el Evangelio. Oliver, adelante, por favor. Pues tal vez cuando alguien tenga la idea de que a lo mejor su tarea no es tan relevante en la iglesia, que es muy pequeña, que no va a tener ninguna trascendencia, pensando en Ananías, que dijo, está bien, Señor, voy, y hizo tan sencillo eso de obedecer a Cristo, orar por Saulo, y ahí comienza el camino de obediencia de Saulo también, ¿verdad? O sea, alguien que animarle, mira, tú no sabes a dónde va a llegar lo que Dios te ha llamado a ser, tan sencillo como ser hijo, ser padre, ser ama de casa, ser trabajador. O sea, tú solo sigue el llamado de Cristo según tu vocación, ¿verdad? Gracias, Oliver. Muy bien dicho. Sí, 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 sí. Esa es nuestra realidad. Sí, es una excelente opción, ¿verdad? Porque Ananías pudo quejarse, hacer berrinche, decir, no, pues, ¿verdad? ¿Cómo? Yo voy a ir a este enemigo. No, no, no. Pero eso nos enseña humildad. Excelente. Ramona. Sí, profesor. En esta historia de Pablo, también nosotros aprendemos sobre el poder del testimonio, o sea, de testificar. Pablo fue testigo cuando apedrearon a Esteban. O sea, y luego que él, que sus ojos fueron abiertos, que Jesús transformó su vida, pues él pudo utilizar ese mismo testimonio para él predicarle a los demás. O sea, me lo imagino diciendo, yo fui testigo cuando apedrearon a Esteban, yo perseguí, yo hice tal y tal cosa y el Señor me alcanzó. Entonces, así mismo nosotros vamos a ser moldeados, procesados en una área diferente, cada uno de los que estamos aquí, pero Dios, todo lo que permite en nuestra vida, lo permite con propósito. Y va a llegar un momento determinado a donde Dios nos va a poner al frente a alguien que va a estar pasando por la misma situación que nosotros pasamos, para nosotros testificarle de la grandeza de Dios. Y que como mismo Él llegó a nuestra vida, y hizo el cambio, hizo la transformación, pues de esa misma manera Dios podrá transformar a otros. Gracias, Ramona. Excelente. Vamos a estudiar un poquitico la historia de apóstol Pablo, ¿verdad? Un resumen. No era creyente, por supuesto que al apedrear a estar ahí, ¿verdad? Aplaudiendo que Esteban sea apedreado, pues, ¿verdad? No era creyente. Era fariseo, benjaminita, de la tribu de Benjamín, 100% judío y 100% ciudadano romano. Eso le ayudó, ¿verdad? Para que el evangelio de Cristo sea proclamado en las dos culturas, tanto en la judía como en los gentiles. De Tarso, un centro de aprendizaje que había ahí, hoy Turquía. No nos dice la Biblia, pero algunos comentaristas dicen que se mudó cuando era jovencito a Jerusalén, y ahí fue instruido por el gran Gamaliel, que era su maestro, un anciano. Hablaba por lo menos 2 idiomas, pero por lo que estaba viendo hablaba como 4 idiomas, ¿verdad? Hablaba arameo, hablaba el hebreo, hablaba el latín, y también hablaba el griego, ¿verdad? Entonces era un hombre muy, 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 muy preparado. Tenía parientes cristianos, sí, que nos dicen Romanos 16:7. Fue testigo del martirio de Esteban, y no solamente ahí estaba de curioso, sino estaba aplaudiendo, estaba regocijándose, ¿verdad? Quizás no nos dice la Biblia, pero no sé si de pronto tomó una piedra y también lo lanzó, ¿verdad? Pasó 3 años predicando en Damasco,
pasó 10 años en Tarso. Después Bernabé lo llevó a Antioquía. De allí emprendió su primer viaje misionero y la vida del apóstol Pablo fue viajando, fundando iglesias, congregaciones, y muchos de esos años también vivió en arresto domiciliario, ¿verdad? Solamente, sencillamente por ser mensajero del Evangelio de Cristo. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Esta es la pregunta para el proyecto final. Entonces, la respuesta vamos a tener aquí. Entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Ahora, quitando el nombre de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no ponemos nuestros nombres allí? ¿Por qué Dios llamaría a alguien como yo para ser mensajero, para ser misionero, para proclamar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Alguien puede responder esta pregunta? Pues pastor, porque la misma palabra dice que él escoge lo más vil y menospreciado, o sea, él coge y eso hoy vino y hizo con nosotros, él ve nuestro pecado, él ve la necesidad que tenemos, entonces pienso que es eso, no sé. Excelente. Aquí está un resumen de lo que hace Pablo, ¿verdad? Este resumen que escribe esta carta a Timoteo nos dice cómo esa persona, ese Pablo, que quizás fue orgulloso de sus estudios, que fue orgulloso de lo que había conseguido en la vida, nos muestra que esa intervención de Cristo en su vida cambió completamente su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vivir y su forma de servir a Dios, ¿verdad? Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando voy a buscar aquí. Antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús, ¿verdad? Notan ahí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces estamos viendo ahí, Él está dando todo el crédito a Dios. Dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero esto fui tratado con misericordia, con misericordia para que alguien puede leer ahí, porque no, espérenme a ver si encuentro aquí. Pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Notan ustedes estas palabras que fluyen de un corazón agradecido de Pablo, de un corazón que reconoce quién es él, quién era él antes de ser, ¿verdad?, transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y quién es él ahora, ¿cierto? Es un hermoso pasaje bíblico que nos hace recordar quiénes somos. Dice, o sea, Dios eligió a Pablo para su propia gloria. ¿Por qué eligió a nosotros? ¿No es por lo mismo? ¿Verdad? ¿Por qué creen que Dios eligió a ustedes para que proclamen el Evangelio? Fácilmente hubiera usado ángeles, ¿verdad? Como lo hacía antes. Pero nosotros,
que dice la Biblia que somos vasijas frágiles de barro, que fácilmente se pueden romper. Sin embargo, llevamos en nuestras manos el glorioso evangelio de salvación y vida eterna, ¿verdad? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta, algún comentario de la clase, de la vida del apóstol Pablo? Una similitud con la nuestra. Y si no, vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el poder que nos das en tu palabra. Señor Jesucristo, tú mismo nos muestras, Señor, la obra redentora que has hecho en nuestros corazones. Dentro de nosotros hay una llama que arde, un gozo espiritual de compartir con otros tu palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú has transformado nuestros corazones de enemigos a ser amigos, a ser hijos tuyos, a ser mensajeros del evangelio que nos da salvación y vida eterna. Padre amado, esta noche queremos pedirte postrarnos a tus pies por la familia de Margot, que pues perdió a un ser querido esta semana, estos días. Que sé con ellos, Señor, con toda la familia, reconfórtales. Muéstrales tus promesas de que el que cree en Cristo Jesús, aunque muera, vivirá. Humanamente, Señor, reconfórtales, dales el consuelo espiritual que tanto necesitan en este momento. Que tu manto de justicia, que tus brazos amorosos reconforte a la familia que está sufriendo este momento. También te pedimos por Natalie Hernández, Señor, que me contó que está lloviendo muchísimo en Costa Rica, Señor, que apiádate de ellos, de todas las familias en Costa Rica, que ya no llueva mucho, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de nosotros que esta noche estamos aquí estudiando tu palabra, fortalécenos, manténnos firmes en la verdadera fe y danos el gozo de compartir con otros lo que has hecho con cada uno de nosotros. Nosotros también somos Pablo. Nosotros también, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, tenemos el privilegio de compartir con otros la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra que nos libera de todas nuestras iniquidades y nos muestra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto oramos en su nombre. Buenas noches a cada uno de ustedes. Señor les bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos el lunes en la noche. Amén. Chao, chao a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, Amén. profe. Cuídense mucho. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, Chao, hermano. chao. Adiós. Bendiciones a todos. Buenas Bye. noches. Bye bye. Noches.